¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlos. Me presento, yo soy Alan Uribe, yo soy el Account Executive del lado de Datadog. Un gusto saludarlos y bienvenidos a este pequeño web donde vamos a tocar principalmente el tema de supervisión y seguridad informática moderna. Lo importante aquí de hablar y iniciar es cuáles son las tendencias del mercado y cómo estas dos grandes áreas, que puede ser toda la parte de observabilidad, monitoreo y seguridad, hacen una lista, ¿no? Principalmente es cómo las industrias de hoy al mercado, los diferentes mercados que existen en México, están cada día más utilizando diferentes tecnologías. Existe esta estrategia de transformación digital, migraciones a la nube que van creciendo paulatinamente de acuerdo a las necesidades o diferentes estrategias que llega a tener el mercado. Esta explosión de tecnologías permite o el día de mañana permite tener diferentes funcionalidades como microservicios, un ambiente mucho más dinámico, ser muy robustos y tener estas cargas que pueden incluso ser efímeras. Estas tecnologías y tener una buena educación en la cual podamos tener un completo control sobre cómo vamos a poder identificar muchas veces problemas, issues, troubleshooting, o incluso funcionalidades que no están teniendo éxito. Bueno, esto se debe a tener una buena estrategia de monitoreo. Al tener una muy buena estrategia de monitoreo, tener una observabilidad completa sobre todo el ambiente, eso que nos va a permitir el día de mañana. Nos va a permitir conocer perfectamente cómo está hoy en día un ambiente y el día de mañana poder tener una transición, esta transformación digital que puede ser mucho más fácil y mucho más, vamos a llamarla natural el día de mañana al vivir o alojarse en uno de los diferentes proveedores de nube que existen hoy en día. Esta explosión de tecnología nos lleva muchas veces a aumento de unidades. Estas unidades hoy en día, como sabemos, están contenedores, un ambiente de microservicios, Kubernetes, que son, como decía, ambientes mucho más dinámicos que el día de mañana permite tener estas diferentes cargas y, bueno, y ser todavía mucho más accesibles, mucho más dinámicas en cuanto a control. Tener de nueva cuenta un monitoreo y una observabilidad en estas cargas que son dinámicas es esencial, porque como decía, muchas veces son efímeras o únicamente se ocupan por cierto tiempo, como puede ser el caso del serverless. Necesitamos saber qué es lo que sucede cuando se hace una invocación en específico a un código y qué es lo que nos regresa. Tener mapeado perfectamente qué es lo que sucede en un ambiente de esta índole es muy importante porque el día de mañana no sabemos si funcionó o existen muchas veces algunas fallas. ¿Y quién se da cuenta de estas fallas? Principalmente se da cuenta el usuario final. El usuario final es quien generalmente dice no funciona o se me cayó muchas veces en aplicaciones, oye, no funciona, cierro la aplicación y prácticamente es un prospecto menos, ¿no? Otro número importante de esta explosión de complejidad en torno al monitor, observabilidad y seguridad son los equipos de desarrollo que están hoy en día trabajando en conjunto para justamente tener esta metodología que sea muy ágil. Tenemos diferentes funcionalidades, los ingenieros trabajan para liberar diferentes funcionalidades y el día de mañana eso se traduce en una metodología agile, en la cual muchas veces antes se hacían estos releases, se programaban o se hacían una o dos veces al año. Hoy en día, como es bajo demanda, tenemos justamente esta liberación de funcionalidades cada vez mucho más rápida. Y por último, y yo creo que la más importante, es toda esta metodología, todos estos equipos que existen atrás trabajando en sinergia con una metodología DevOps. Muy importante con ahora DevSecOps, en la cual muchas veces existe este cambio de paradigma en la cual dos grandes áreas como puede ser la de desarrollo y operaciones no pueden hablarse, no tienen una comunicación buena. Cada equipo pudiera tener diferentes estrategias, diferentes objetivos, que el día de mañana esto pudiera llevar a desarrollos lentos, o salir a producción de una manera pues, no tan buena o con muchos errores. Entonces, esto se hace en conclusión, nos va a llevar a un cambio de paradigma y vamos a poder monitorear cada vez un ambiente mucho más complejo. ¿Cómo nace Datadog? Nace a través de apoyar justamente el caos, una complejidad importante y a unificar en este caso procesos o áreas involucradas.
Esto nos permite tener un completo control de observabilidad, donde nosotros ocupamos la observabilidad a su mayor esplendor. La observabilidad está compuesta por tres principales pilares, que son las métricas, los logs y los trazos. Estos tres grandes pilares nos van a dar la estructura completa de una plataforma de observabilidad y de un control que el día de mañana se traduzca a ser una herramienta end-to-end. Desde el inicio, desde los principales procesos que pueda llevar una infraestructura como tal, donde se hable de infraestructura, redes, management, logs, por ejemplo. Eso nos permite tener mapeado perfectamente qué es lo que sucede en todo ese tracking de un desarrollo completo. De hecho, así nacimos a raíz de que nuestros creadores, o en este caso fundadores, se dieron cuenta que dos grandes áreas no hablaban o tenían estas diferentes estrategias, que es la gran área de desarrollo y operaciones. Entonces, al tener esta metodología soportada que es DevOps, eso se traduce a que somos una plataforma en la cual recolectamos datos en tiempo real y vamos a brindar en este caso un monitoreo y seguridad que permite orquestar perfectamente, consolidar todas las diferentes áreas que existen dentro de un área de tecnología. Como lo pueden ver en pantalla, esta observabilidad y cómo hemos ayudado a lo largo de estos años a ir formando una brecha muy importante. ¿Por qué? Porque iniciamos sí con infraestructura, pero más allá de saber cómo está la infraestructura, cuál es en este caso su salud, vamos en este caso sumando cada vez nuevas funcionalidades, como puede ser incluir, que es súper importante en este cambio dinámico que les platicaba al inicio, funcionalidades y cargas dinámicas como un ambiente cloud, VMs, contenedores, procesos. Es muy importante tener mapeado perfectamente qué es lo que sucede en todo este trayecto. Sumando aplicaciones, muy importante la parte de logs, porque muchas empresas hoy en día, y de hecho en el 2018, ¿qué es lo que pasa con muchas organizaciones son la parte de logs? Muchas veces se preguntan, oye, es que yo no ocupo el logs, o los logs a mí no me sirven. ¿A qué se debe esto? A que muchas veces o no tienen una muy buena estrategia en cuanto a logs, no saben utilizarlas, o muchas veces es una cuestión técnica que dicen, el día de mañana, ¿sabes qué? Se va a llenar mi storage o se va a llevar mi sistema de almacenamiento y yo ya no sé qué hacer con ellos. Los logs es una parte fundamental, como decía, para la observabilidad, que el día de mañana esto va a traducirse en tener una visión completa, en exprimir al máximo cada uno de los diferentes componentes e información que nos va trayendo todos esos diferentes logs dentro de cada una de las diferentes secciones, diferente infraestructura. Y por ello, nosotros hemos avanzado en esta línea de tiempo a cada vez mucho más a un ambiente dinámico o derivado ahora de la pandemia, como sabemos, muchas veces nosotros ya no ocupamos, ya no vamos, por ejemplo, al banco, ya no vamos a una sucursal, todo lo hacemos mediante aplicaciones, página web. Hoy en día el e-commerce ha tenido un crecimiento excelente, la cual todas estas compras se hacen a través de e-commerce, a través de en línea. El tener perfectamente bien monitoreado y qué es lo que sucede en tu página web o en tu aplicación, eso se traduce en una mejor experiencia de usuario, una mejor experiencia de cliente, final o interno. Entonces, el tener mapeado qué es lo que sucede, ya sea desde una sesión real con un posible usuario, de tener perfectamente qué es lo que sucede desde que entra, cuál es su experiencia, por qué se cae o en este caso, por qué no completa la compra. Todo esto puede ser por muchas fallas, puede ser fallas de infraestructura, fallas de redes o fallas en este caso con comunicación a la base de datos. Por ello nosotros nos tomamos muy en serio y todo esto siempre va soportado con inteligencia artificial, en la cual, como pueden ver en los últimos años, para cerrar estos diferentes eslabones, en la cual nosotros, como mencionaba, somos una herramienta end-to-end, cerramos con seguridad, que en este caso hace perfecto fit. Tenemos todo el flujo de infraestructura, redes, base de datos, y muchas veces las organizaciones igual no pueden tener una muy buena estrategia de seguridad. Cerrar este eslabón con seguridad es de gran importancia porque el día de mañana podemos ser atacados o derivado de la pandemia, mucho más ataques se han detectado, ya sea por phishing, etcétera. Entonces, muchas veces también en aplicaciones. Aplicaciones es sumamente importante tener esto de una manera muy robusta y que el día de mañana esto se pueda traducir a una gran experiencia de usuario.
¿Por qué hemos sido exitosos hasta ahora? Aquí es importante, me gustaría comentarles, esto es un source que tenemos del lado de Gartner, que salió este año, del 2022. Bueno, pues nuestros socios, nuestros clientes se han dado cuenta que hemos ayudado a unificar y tener en colaboración todas las diferentes áreas. ¿Por qué? Porque nosotros rompemos silos y lo que nosotros hacemos es ayudar a las organizaciones a tener una mejor observabilidad en todo el ambiente. Esto es algo que nos da reconocimiento al lado de Gartner por tener esta observabilidad y llevar a su máximo esplendor como tal esta palabra que es observabilidad con los tres pilares que he mencionado. Hoy en día nos coloca como líderes, como lo pueden ver en pantalla, y algo importante a resaltar es que desde el 2020 llevamos 3 años por Gartner o reconocidos y hemos tenido un crecimiento sumamente bueno, en la cual iniciamos como visionarios, 2021 como líderes y ahora Gartner nos ha colocado casi lo más alto de este cuadro del lado de Gartner. Tal vez es muy importante saber cómo se van a relacionar estas dos grandes áreas que les decía. Tener el monitoreo, tener una observabilidad que el día de mañana hable perfectamente con seguridad. Una estrategia de seguridad como por ejemplo TBC que lleva y tiene una gran experiencia en identificación, en ayudar, en identificación de qué es lo que sucede a nivel causas raíces, eso se complementa muchas veces con una muy buena herramienta de monitoreo. Y hablando específicamente de seguridad, tenemos un ambiente normal, ¿no? Donde tenemos nuestras aplicaciones, donde tenemos, en este caso, nuestra infraestructura, donde alojamos todos esos diferentes servicios y podemos, en este caso, identificar o puede ser un ambiente híbrido donde estén, en este caso, hablando con diferentes ambientes en cualquier sabor, color y proveedor de nube que en este caso ustedes puedan tener. Sacar al mejor provecho en cuanto a seguridad estos diferentes trazos, qué es lo que ocurre en algún momento, en algún espacio de una invocación o de algún incidente en específico, es sumamente importante tener mapeado esta parte. Nosotros vamos mucho más allá. ¿Por qué? Porque nuestra suite de seguridad es la base de la observabilidad. Esta observabilidad es el complemento perfecto para tener una estrategia completa de seguridad. Es decir, las dos están unidas y una se ayuda con otra. Y para cerrar, estas dos grandes áreas que les he venido platicando, que es la parte de desarrollo con esta metodología y seguridad, muchas veces comparten este mismo objetivo que en sí es tener completamente unificado, auditado, gestionado todo un ambiente digital con seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes roles. En el lado de operaciones podemos tener a los ingenieros de operaciones, a los desarrolladores, que el día de mañana, ¿qué se preocupa? En que estas aplicaciones o estos desarrollos que ellos hagan tengan y sea con una seguridad muy robusta el día de mañana, no puedan caerse, no puedan tener incidentes que puedan cuantificarse o el día de mañana puede impactar en cuestiones monetarias a la empresa. Y del lado de seguridad, del mismo modo que los ingenieros, tienen estos diferentes ingenieros analistas que se preocupan cada día más por tener un ambiente completamente estructurado desde el inicio hasta el fin con todas las diferentes capas que existen en seguridad. Por ello, nuestra suite de seguridad de Datadog lo componen 4 principales módulos que ayudamos justamente a robustecer y a cerrar este eslabón en toda la observabilidad y monitoreo que existe en un ambiente. Donde vamos aquí a repasar muy rápido cada una de estas diferentes módulos, como nosotros tenemos nuestro propio, por ejemplo, nuestro propio CIEM. Nuestro propio CIEM el día de mañana, donde vamos a poder detectar todos los diferentes incidentes que pudieran llegar a tener, ya sea de un nivel muy crítico a un nivel muy bajo, vamos a poder monitorear y, en este caso, levantar la mano en tiempo real en cuanto a incidentes de lo que sucede. Todo esto lo ayudamos a lo largo de nuestras diferentes integraciones, diferentes juegos que tenemos con nuestras diferentes, en este caso, funcionalidades, como son nuestros módulos de logs. De ahí rescatamos y exprimimos al máximo cada uno de nuestros diferentes componentes. ¿Para qué? Para, en este caso, tener en tiempo real cualquier incidente y ser capaces de levantar la mano en tiempo récord, ¿no? Por otro lado, también tenemos la parte de Cloud Security Posture Management, en la cual las instituciones hoy en día
son reguladas, por ejemplo, el e-commerce, reguladas sobre todo con el área de banco, con algunas cuestiones, por ejemplo, PCI. En el sector salud, con IPAS, por ejemplo. Entonces, tener auditables, tener una herramienta completamente de que el día de mañana se traduzca a que puedan ser auditables, a tener un ambiente totalmente de host y contenedores por cada uno de los diferentes procesos, que eso hace completamente sentido con nuestro Cloud Workload Security, en la cual en este ambiente dinámico que muchas organizaciones hoy pudieran llegar a tener, en un ambiente totalmente con containers o diferentes hosts dinámicos, mapear perfectamente cuál es la conexión, qué habla con qué, a dónde va ese proceso. Durante ese proceso existe alguna falla de seguridad o puede haber un breach que el día de mañana esto se traduzca a un problema mucho más grande que pudiera llegar a ocurrir. Y por último, y sin dejar de lado, las aplicaciones de suma importancia. Sí tenemos todo el ambiente, en este caso, protegido con nuestra seguridad, pero muchas veces las aplicaciones, al ser algo que muchas veces estamos en desarrollo, bueno, tener la aplicación, la seguridad en cuanto a las aplicaciones que permite el día de mañana. Permite el día de mañana identificar incidentes de manera proactiva para que para el día de mañana, si existe un incidente en una aplicación, ya sea móvil o sea en este caso web, bueno, ser capaces de identificar incluso dónde fue y análisis causas raíces. Haciendo un pequeño paréntesis aquí, es súper importante tener entonces esta rama de seguridad complementada con la observabilidad y un monitoreo que el día de mañana esto permita cerrar cada uno de los diferentes módulos y tener una gestión completa con seguridad en la capa, por así vamos a llamar la base. Y esto no se puede dar sin el motor principal que principalmente nos impulsa, que es en este caso inteligencia artificial o machine learning, en la cual nosotros vamos a poder ser capaces de poder identificar problemas, troubleshootings, análisis causas raíces, que eso el día de mañana va a poder acelerar la solución de problemas. Esta identificación de anomalías, eventos desconocidos, correlaciones, que es súper importante, e incluso dependencias. Esta inteligencia artificial y nuestra inteligencia artificial, que en este caso es Watchdog, va a permitir muchas veces identificar todos estos patrones de comportamiento, porque lo que nosotros ocupamos son estos patrones, y en este caso se va a traducir en identificación, en reducir estos failures que podrían llegar a ocurrir. Del lado de alertas, con nuestra inteligencia artificial podemos reducir el tiempo de detección de alguna anomalía de manera proactiva y bueno, y en este caso identificar cada uno de los diferentes puntos que existe a lo largo de una infraestructura. En el lugar de insights es súper importante. Bueno, ya sé cuál es la alerta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el insight? Podemos tenerlo de un lado contextual y ver en este caso el tiempo de resolución. Podemos tener estas diferentes capacidades en las cuales podemos comparar y analizar perfectamente qué fue lo que fue atacado y esto en qué se desembocó. En algunas fallas, ya sea en un contenedor, en una aplicación en específico, qué otros servicios se vieron impactados en caso pudiera llegar a tener un error. Y esto todo lo hacemos con inteligencia artificial. Y del lado del RSA, podemos en este caso reducir el tiempo de, como decía, de resolución, conectar esos diferentes puntos y hacer un análisis, vamos a llamarlo forense, análisis causas raíces, para mapear perfectamente dónde vienen todos esos diferentes incidentes. ¿Qué es lo que atacamos en este caso con Watchdog o nuestra inteligencia artificial en este análisis causas raíces? El famoso quién tiene la culpa, ¿no? El famoso la papa caliente cuando sucede un error dentro de una infraestructura, dentro de un área de tecnología, sucede un error. Generalmente lo primero que se busca es infraestructura. Oye, ¿qué pasa con la infraestructura? ¿Todo bien? Levantan la mano y dice, oye, la infraestructura, adelante, todo está perfecto. Con redes. Y así nos vamos con cada una de las diferentes áreas, bases de datos, redes, aplicaciones, incluso desarrollo. Entonces, nuestro objetivo, lo que nosotros tratamos aquí de ayudar a consolidar es justamente estas diferentes análisis, esas causas raíces que nos permitan identificar perfectamente qué es lo que sucede en un flujo completo, sí, y evitarnos esta parte de quién tuvo la culpa. Algo muy, muy importante, todo esto no tendría valor, la verdad, si no les explicara cuál es la visión en este caso de Data, cuál sería la principal objetivo de nuestra compañía. Y nuestra compañía
reinvierte el 30% de, en este caso, los diferentes utilidades, investigación y desarrollo que hoy tenemos. Somos la empresa que hoy en día, del lado de monitoreo, reinvertimos casi el 30%, porque para nuevas tecnologías, siempre estar al frente del mercado con nuevas tendencias y nuevos desarrollos, en este caso del mercado. Es súper importante este desarrollo y adquisiciones. El ejemplo más claro es en el último año, en lo que va del año 2022, hemos adquirido 6 empresas en las cuales van sumando y van sumando, aportando diferentes valores, diferentes estrategias que el día de mañana eso se traduce a consolidar perfectamente las bases de la observabilidad, como puede ser el ejemplo, por ejemplo, de Secret. Secret fue la última compañía que adquirió Datadog y habla mucho de la tendencia hacia donde nosotros vamos. Por ejemplo, nuestro código en este caso es de open source, en la cual nosotros desarrollamos y tenemos integraciones con diferentes APIs. Nuestra idea es tener cada día más integraciones. Hoy ya vamos en más ya de 500 integraciones con diferentes tecnologías. ¿Qué significa esto? Nuestro objetivo es ayudar y sacar el mejor provecho de tecnologías que en este caso tenga el cliente. Tecnologías que hoy ocupe, ya sea se elijan Teams, por ejemplo, para conectividad, para hablar, diferentes tecnologías, como pudiera ser también Teams, chat, Slack, etcétera. Y esto nos permita integrarnos y tomar esas diferentes tecnologías, sumarlas a nuestro, en este caso, a nuestro monitoreo y observabilidad y sacar el mejor provecho de ellas. Secret, por ejemplo, es uno de los diferentes desarrolladores de APIs para código abierto, en la cual nos permite, y así va la estrategia, tener cada día más integraciones que nos permiten el día de mañana conectarnos y sacar el mejor provecho de diferentes tecnologías. En este caso, haciendo un pequeño resumen de qué somos como plataforma unificada, hoy tenemos más ya de, como platicaba, más ya de 500 integraciones que nosotros llamamos nativas o out of the box, en la cual muchas veces estas APIs ya están incluidas en nuestro desarrollo. Por ejemplo, los 3 principales proveedores de nube ya las tenemos prácticamente indebidas en nuestra herramienta. Entonces, es solamente con habilitar un clic tenemos diferentes funcionalidades, desde base de datos, llames Aurora, lo que gustes, hasta diferentes lenguajes, configuraciones, etcétera. Teniendo siempre como base los 3 pilares de observabilidad, que eso el día de mañana nos va a dar prácticamente un bridge completo para llegar a tener una sola métrica. Y bueno, esto es importante resaltar. ¿Por qué? Porque tenemos y somos capaces de integrarte con diferentes plataformas. Plataformas como visualizadores, alertas, automatizaciones, analítica, que eso permite el día de mañana con nuestros diferentes servicios y diferentes módulos poder integrarnos de una manera muy armónica, como puede ser la parte de infraestructura, serverless, application performance monitoring, continuous profiler, network, etcétera. Nuestro objetivo, como bien comentaba al inicio, y es prácticamente nuestra principal propuesta de valor, es ser ese orquestador, un solo lugar donde podamos integrar diferentes soluciones, diferentes vistas en un solo lugar, que es lo que muchas veces sucede. Infraestructura tiene su propio o su única forma de, en este caso, de monitorar, o en el caso de nube, se pudiera o muchas veces ocupan el mismo monitoreo que la nube les da. Muy bueno, pero tiene muchas limitantes. Por ello, el base de datos pudiera tener otra herramienta, redes, otra herramienta, y así nos vamos el día de mañana. ¿Qué sucede? El día que sucede algún error, estamos, oye, ya viste la primera, segunda, tercera, nada. Y tenemos muchas veces. Por ello, uno de nuestros principales objetivos es consolidar herramientas, hacer esta consolidación de costos y, bueno, y ser una sola herramienta que permite unificar, que permita romper todos esos diferentes hilos en una sola plataforma unificada, que el día de mañana esto se traduzca y podamos brindar servicio a lo del lado derecho, que son todas estas diferentes áreas que existen. Seguridad, soporte el día de mañana es importantísimo. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros, o se puede llamar la primera línea, en la cual vamos a poder tener esta experiencia o saber si algo funcionó o no. Business, desarrollo, base de datos, y bueno, es súper importante mapearlo como una herramienta en tu.
Una herramienta en end como les decía, es súper importante. ¿Por qué? Porque somos capaces de ver desde el inicio de qué es lo que sucede en una infraestructura, en un bridge, en este caso de seguridad, hasta, en este caso, esta satisfacción o cómo, en este caso, ha desempeñado cada uno de los diferentes sectores. Y un poco más platicándole acerca de data, cómo hemos crecido a nivel global. Hoy tenemos más de 20,000 socios de negocio, en la cual han decidido trabajar con nosotros, han puesto su confianza debido a los estándares y, en este caso, capacidades que nosotros ofrecemos, hablando de observabilidad, monitoreo en todas estas diferentes ramas. Por ello, partners, por ejemplo, tan importantes como TVSec han también decidido unirse con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos esta estrategia en conjunto, que es la observabilidad, tanto en seguridad como en monitoreo. Esto también ha dado pie, por ejemplo, a que nosotros somos el número 3 en la lista de Forbes, Fortune, que estas empresas son de gran importancia y bueno, y cerca del 54% de las empresas de Fortune 100 ya son clientes de data. Otra credencial más, como mencionaba del lado de Gartner, nos han colocado como líderes en Application Performance Monitoring y observabilidad. Además de que somos una compañía pública, hoy en día tenemos más de 35 oficinas y bueno, nuestros headquarters están ubicados en Nueva York. El 30% también de nuestras ventas son reinvertidas en investigación, desarrollo y nuevas capacidades para siempre estar al frente y hacer frente a nuevas tecnologías. Y por último, hoy en día, frente a 2021, tenemos el 80% del crecimiento de ventas año con año. Esto es algo muy importante, dado que hemos crecido y las mismas investigaciones, las mismas auditoras son las que nos han dado, en este caso, fe y de legalidad, puesto que nos han colocado como, en este caso, líderes. Y por último, me gustaría compartirles algunas de las cuentas que han confiado en nosotros y que hemos trabajado de la mano. Estos son algún puñado de los cuales hemos trabajado. Como pueden ver, es de diferentes segmentos, de diferentes líneas de negocios. Quiere decir que somos en este caso agnósticos. Agnósticos en cuanto a cualquier ambiente, cualquier desarrollo que ellos pudieran tener, nosotros pudiéramos trabajar perfectamente de ellos de la mano, no importa en este caso la industria o a lo que se dedique. Entonces, esto es un poco de los clientes que han confiado con nosotros y bueno, que hemos trabajado ya a lo largo de los años. Ahora, me gustaría platicarles y aprovechar los últimos minutos de esta sesión, en la cual me gustaría platicarles cómo se ve la herramienta. Ya les platiqué qué hacemos, cómo nos integramos y cómo alineamos estas diferentes estrategias junto con TVSec y haciendo mancuerna, en este caso, con una herramienta de seguridad. Podemos tener, en este caso, diferentes dashboards y todos estos 100% personalizables. Desde metodologías que nosotros ocupamos que se llaman labels o son etiquetas, nosotros al inicio, y esto lo hace automáticamente a la herramienta, etiquetamos esta información de manera automática. ¿Para qué se etiquete? ¿Para qué se etiqueta? Para el día de mañana nosotros poder jugar, buscar, identificar problemas y tener en este caso diferentes reportes estructurados que pudieran funcionar o que sirven más bien para alta dirección. Entonces, al etiquetar bien perfectamente cada uno de los diferentes componentes, esto se traduce que el día de mañana podemos tener una investigación y podemos tener información de primera mano, incluso en tiempo real. Ahorita vieron que cambiaron algunos valores. Eso quiere decir que nosotros podemos viajar y podemos identificar a lo largo del tiempo, los últimos 10, 15, una hora, una semana, y poder, por ejemplo, tener en una página o en este caso un desarrollo. De primera cuenta, tener mapeado perfectamente cuál es la disponibilidad, en este caso, puede ser mapeado incluso con SLOs, de nuestra infraestructura. ¿Cuáles son esta disponible infraestructura en los últimos 7, en los últimos 30 días? ¿Cómo se ha comportado? E incluso podemos hacer investigaciones mucho más a fondo. Y hablando un poco más, hablando de web, por ejemplo, podemos ver alertas. ¿Cuáles son estas alertas que podríamos llegar a tener en un mapa de calor? Donde podemos, en este caso, hacer investigaciones muy puntuales de alertas que el día de mañana pueden desembocar en algún problema mucho más grande. También podemos ver request en este caso a diferentes bases de datos, error rates, latencias y sobre todo cuantificarlo en cuanto a revenue. Aquí es súper importante y me gustaría mencionarles esto. Podemos nosotros ser capaces también de brindar diferentes KPIs de negocio.
Los KPIs de negocio, ¿cómo los podemos nosotros en este caso ejemplificar? Podemos ser capaces de analizar y de ver, en este caso, checkouts. ¿Qué es lo que pasa durante una compra, durante una compra en un e-commerce? Podemos saber cuáles en este caso fueron buenas, cuáles en este caso se cayeron por alguna problema que surgió durante este journey de un usuario dentro de una aplicación, o incluso podemos ver cómo se traduce esto en forma monetaria. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos estos diferentes KPIs, diferentes integraciones. Una de ellas puede ser, por ejemplo, la parte de logs, donde podemos analizar e incluso conectarlos, por ejemplo, con pasarelas de pagos. Cada vez que hace una transacción, nosotros podemos cuantificarlo y en este caso tenerlo a un nivel monetario. Esto es de suma importancia porque muchas veces no sabemos qué es lo que sucede en nuestra página o no tenemos un muy buen control de qué es lo que sucede. Tenerlo en este caso de KPIs en tiempo real nos ayuda muchas veces a tener e identificar diferentes problemas que podemos llegar a tener. De otro modo, también podemos ver algunas de las diferentes abandonos o problemas que llegaron a ocurrir durante este journey de un usuario en una página. Podemos saber si fue a través del desktop, del mobile, por qué falló, cuáles fueron en este caso diferentes incidencias que fuimos capaces de ver paso con paso. Y bueno, súper importante, cuántas veces han visitado nuestras páginas. Identificar estos picos, cómo se comporta, en qué momento, en qué tiempo, en qué espacio. En este caso, los usuarios ingresan más, en este caso, a nuestras aplicaciones, a nuestras páginas y tener mapeado perfectamente cuándo va a suceder esto para estar preparados el día de mañana. Tiempos de carga de igual importancia es tenerlos mapeados. ¿Por qué? Porque una mala experiencia, una mala carga en este caso, de una página web, eso se desemboca en que muchas veces los usuarios pudieran tener o cambiar en este caso a otra o a la competencia, irse con la competencia. Y a nivel de aplicación, que es Application Performance Monitoring, podemos tener diferentes sesiones en la cual aquí se ven reflejadas. Podemos hacer este mapeo perfectamente de qué habla con qué. Estas dependencias que existen desde base de datos, infraestructura, servicios. Y el claro ejemplo es este. ¿Cómo se ve un árbol completamente de dependencias? Pudiera ser desde un error, se pudiera presentar un error en una base de datos, ya pudiera ser Mongo. ¿Y esto qué pudiera impactar? Una web store. ¿Y esta web store en qué desemboca? Desemboca muchas veces pudiera ser ya la última parte de consolidación ya para una venta, inventario, o en este caso para diferentes servicios que pudieran tener. Entonces, tener perfectamente mapeado qué es lo que sucede en un service map y qué habla con qué estas dependencias es de suma importancia. Por lo que también nosotros nos apoyamos y tenemos diferentes requests en cuanto a visión, en cuanto a web, y en este caso, en cuanto a diferentes latencias que pudieran llegar a tener todas estas diferentes aplicaciones. Sin dejar atrás, de suma importancia también la parte de infraestructura, donde podemos ver los principales hosts que hoy podemos tener y con ayuda de nuestra inteligencia artificial podemos hacer simulaciones, incluso hacer ese forecast de cómo se comporta un host en específico a lo largo de un tiempo. De acuerdo a este comportamiento de este host en específico, nosotros podemos hacer estas simulaciones que el día de mañana permiten de manera proactiva tener en este caso, este host levantado o en este caso corriendo en tiempo y en forma, evitándonos el famoso, oye, ya llenó, se acabó la galleta y bueno, ya hay que crear otros. Siempre todo esto ayuda por inteligencia artificial y donde incluso nosotros podemos hacer este tipo de detecciones. En un ambiente totalmente, como decía, dinámico, Kubernetes, vamos a poder ser capaces de identificar cuál es ese uso de consumo de diferentes POCs a lo largo de un ambiente totalmente digital. Recuesta a las bases de datos, podemos nosotros ver esos hits, esos cluster names, cómo se va comportando frente a un ambiente totalmente vivo y utilización en este caso, de porcentaje de base de datos, cómo se ve. Por último, es de suma importancia también tener identificado estos hosts críticos que el día de mañana esto se pudiera traducir a una pérdida, una caída de todo un ambiente o en este caso de un servicio. Nosotros podemos en este caso identificarlo y ver estos hosts que son los que generalmente dan más problemas al día de mañana. Entonces, tenerlos identificados y hacer análisis cabras raíces o identificación de problemas, en este caso al alcance de la mano y sin estar, en este caso, cambiando entre diferentes sectores, ¿no?
logs, como comentaba, los logs es de suma importancia. ¿Por qué? Porque somos capaces de, en este caso, identificar. Nosotros tenemos la política de poder indexar y poder ver muy granularmente todos estos diferentes logs. Tenemos, de hecho, la política de retención de 15 segundos, en la cual podemos hacer una exploración mucho mayor. ¿Qué significa eso? Nosotros podemos y somos capaces de hacer intervalos, hacer estas identificaciones cada 15 segundos. Otras herramientas, que es lo que muchas veces pasan, sí jactan de decirse 15 segundos, y conforme va pasando el tiempo, ya sea en días, horas o meses, bueno, esos intervalos van creciendo en horas, primero en minutos, luego en horas, y después puede ser hasta días. Nosotros seguimos esta política en la cual nosotros vamos a tener estas indexaciones, esta visibilidad en cuanto a los logs, de manera muy cercana y teniendo siempre muy cerca. En un ambiente totalmente serverless, como mencionaba, es de suma importancia saber algunos de los requests, qué es lo que sucede en una invocación, qué es lo que sucede. Incluso, en este caso, en milisegundos, pudiera ser una comparación, en este caso, alta, debido a los diferentes rubros que pudieran, en este caso, llegar a tener. Identificar los lambdas contra las invocaciones de igual manera. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo se desempeña el día de mañana nuestros errores y nuestras invocaciones en un ambiente totalmente de aplicaciones? Y bueno, todo esto siempre ha ayudado con herramientas como pueden ser, para el lado de aplicaciones, que son los sintéticos. Sintéticos, en la parte de sintético, nosotros lo que hacemos son simulaciones de qué es lo que sucede en un cambio, por ejemplo, a nivel código. En lugar que un ingeniero esté a manita haciendo prueba y error de qué es lo que sucede cuando cree, o cuando, en este caso, de un cambio a nivel código, nosotros lo podemos hacer mediante simulaciones de manera muy rápida, y en este caso sin uso de agentes, donde podemos tener respuestas de manera rápida y, en este caso, certeras, para hacer un despliegue mucho más rápido, en este caso, a cualquier ambiente. Y RUM, como sus siglas lo indican, que es Real User Monitoring, podemos hacer esta trazabilidad, esta correlación que existe en toda la parte de una experiencia real. Tener un usuario en específico, podemos nosotros ser capaces de identificar y mapear perfectamente qué es lo que sucede en un journey. Por ejemplo, en páginas web, nosotros incluso podemos grabar todo ese journey y analizarlo segundo a segundo, identificando problemas, respuestas, consultas a la base de datos, infraestructura, etcétera, que el día de mañana esto se traduce en una muy buena experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque al identificar todos estos tiempos de carga, páginas, etcétera, se traduce en esta buena experiencia de usuario. Y por último, las redes de suma importancia, como decía. Nosotros, más allá de identificar, de saber cómo está un dispositivo, nosotros la pregunta que nos hacemos es, oye, ¿la infraestructura está llegando a donde debería llegar? ¿Está llegando en tiempo, en forma? ¿Cómo está haciendo esta comunicación entre diferentes, ya sea host, entre diferentes aplicaciones? Entonces, nosotros, a través del Network Performance Monitoring, somos capaces de identificar perfectamente qué es lo que sucede en cada uno de los diferentes puntos, o en este caso diferentes conectividades que ya sea que un cliente tenga. Ya pudiera ser diferentes temas de enlace, VPNs, etcétera. Nosotros podemos hacer un análisis muy profundo de lo que sucede. Y por último, ya para terminar esta pequeña demo que quería mostrarle, esto que ven en pantalla son nuestros diferentes módulos. Como decía, nuestra solución es una solución SaaS, somos una solución modular que el día de mañana permite escoger y nosotros formar como si fuera un traje a la medida, de acuerdo a las necesidades que existe un cliente. Poder construir en conjuntos una solución que se adecue, en este caso, de observabilidad y monitoreo con seguridad, y bueno, tener en este caso el flujo completo, donde tenemos infraestructura, log management, aplicaciones, base de datos, y cada uno de estos diferentes módulos pudieran estar hablando con otras, en este caso APM con sintéticos o con RUM, o tener en este caso de infraestructura con serverless. Entonces, tenemos todas estas diferentes módulos, que el día de mañana esto se traduce a tener un ambiente completamente monitoreado con observabilidad, y sin dejar atrás nuestra suite de seguridad. Como lo pueden ver en la parte de abajo, de suma importancia como base. ¿Por qué? Porque el día de mañana, como decía, esto se traduce al tener una muy buena gestión, una muy buena educación en cuanto a
tener perfectamente qué es lo que sucede en un ambiente totalmente digital, pero sin dejar atrás qué es lo que sucede en un ambiente totalmente de seguridad. Identificación de causas raíces, algunas incidencias que pudieran llegar a tener, o sobre todo, identificar también si existen breaches o en este caso algunos ataques, poder ser los primeros en levantar la mano de dónde ocurrió, hacer este tracking. Entonces, como pueden ver, derivado a nuestros diferentes módulos, somos una herramienta end-to-end donde podemos tener identificado las capacidades desde un inicio hasta un fin, donde nosotros podamos, en este caso, entregar, podemos, en este caso, brindar una solución end-to-end. Digo, esto es un pequeño tour que les di, en este caso, con Datadog, cómo nosotros nos integramos con TVSec y alineamos, en este caso, las estrategias de observabilidad que llevamos en conjunto, y esto se traduce a una herramienta completamente funcional que permite seguridad, infraestructura, aplicaciones por todos los diferentes rubros. No sé, hasta aquí es este trayecto. No sé si existe alguna duda, algún, alguna duda que tengan. Pueden escribir en el chat. Yo, una disculpa, no entré de nuevo, pero ¿cómo nos puedes contar de automatización? De este lado de automatización, contándote muy brevemente, Jesús, toda nuestra solución está, en este caso, automatizada. Tenemos desde el momento que nuestro agente, o en este caso agentless, tiene las primeras interacciones con la infraestructura o cómo podemos en este caso convivir, lo hacemos de manera automática. Tenemos todas estas diferentes automatizaciones en cuanto a integraciones o incluso también automatizaciones para creación de diferentes widgets o diferentes, en este caso, plataformas en la cual nosotros vamos a poder ser capaces de expresar y poder en este caso tener esta información de primera mano. Siempre de la mano con herramientas personalizables en la cual nosotros pudiéramos tener y personalizar alguna incidencia o en este caso alguna información que nosotros quisiéramos que fuera, en este caso, customizable. Pero del lado de nosotros, esta automatización, me refiero a la creación de automática de amenazas, bloqueo de puertos, endpoints, ya, ok, perfecto. Del lado de automática en cuanto a bloqueo de puertos, aislamiento y diferentes endpoints. Nosotros, al ser una herramienta de monitoreo, y aquí es justamente donde entra TVSec, tenemos las mismas, en este caso, estrategias. Nosotros vamos a ser capaces de poder identificar, hacer estos diferentes alertamientos y bueno, y poder en este caso identificar perfectamente qué es lo que pasa en un flujo en cuanto a un proceso o en este caso infraestructura. TVSec junto con nosotros ayudamos justamente a ese aislamiento, identificación, a incluso resolución del lado de TVSec, pero nuestro foco, como bien decía, somos una herramienta de monitoreo. Ayudamos en este caso a sí, identificación de problemas, alertamientos y en este caso con nuestro CIEM ser capaces de identificar qué es lo que sucede punto a punto o en este caso segundo a segundo. Pero del lado de bloqueo de puertos, nosotros no es nuestra índole. Lo hacemos o no, en este caso no vamos directamente a un puerto de firewall, sino nosotros lo que hacemos es, en este caso, la capa de robustecer y tener toda la parte complementaria de seguridad. No sé si hay otra duda. Ok, no te preocupes. Muchas gracias, Jesús, por las preguntas. Digo, creo que no hay otras preguntas, Hugo. No me queda más otra vez que agradecerles por este tiempo. Muchas gracias y digo, tienen nuestras credenciales del lado TVC y un servidor y encantados de volver a escuchar y a platicar juntos. Listo. Gracias.